Todo comenzó con una llamada a las 3:14 de la madrugada. Abuela, escucha con atención. No hagas preguntas ahora. Necesitas huir de tus hijos inmediatamente. Era la voz de mi nieta Camila, firme, serena, pero cargada de un miedo que la volvía desconocida. Camila, ¿qué estás diciendo? Prométeme que saldrás de la casa esta misma noche. Luego te explicaré todo. Me quedé congelada. Mi nieta, la niña dulce que siempre me visitaba los domingos, nunca hablaba con ese tono, como si supiera algo que yo ignoraba, como si ya no fuéramos parte del mismo mundo. Miré alrededor de mi cuarto. Todo parecía normal. El reloj marcaba la hora, el ventilador giraba lento, las cortinas apenas se movían con el viento nocturno. ¿Estás sola?, preguntó. Sí, tus padres están en su cuarto, dormidos. Number no lo están. Revisa las cámaras. Cámaras. Me refería al sistema de vigilancia que mis hijos habían instalado en la casa meses atrás para mi seguridad. Nunca me interesé demasiado, pero esa noche, impulsada por el miedo, me levanté, busqué la tablet que controlaba las cámaras y comencé a temblar. En la imagen del comedor, mis hijos no dormían. Estaban reunidos, murmuraban, rodeaban papeles, bolsas, documentos. Había algo más. Uno de ellos sostenía mi pasaporte. Y lo que escuché cuando activé el micrófono fue aterrador. Activé el audio y recé para que el corazón no se me saliera del pecho. Las voces eran claras. ¿Ya lo firmó?, preguntó mi hijo menor, Julián. Todavía no, pero está débil, solo falta un poco más y cede, respondió Claudia, mi hija mayor. Tenemos que acelerar el trámite. El notario vendrá mañana. Si se entera que no entiende bien lo que firma, podríamos tener problemas legales. ¿Y el médico? ¿Confirmó lo del deterioro cognitivo? Sí, pero dijo que no puede certificar nada sin una evaluación formal. Por eso necesitamos que firme hoy. Mi firma, mi cabeza, mi herencia. Ellos hablaban de mí como si ya no fuera persona, como si fuera una transacción pendiente. Me llevé la mano al pecho, el pasaporte, el testamento, todo. Entonces entendí. No era amor lo que los había traído a mi casa esos meses. No era preocupación lo que los mantenía tan atentos a mi dieta, a mis siestas, a mis visitas. Era estrategia, era avaricia. Fue entonces cuando noté que uno de ellos, Claudia, miraba directamente hacia la cámara. ¿Apagaste el micrófono? Sí, tranquila. Nadie escucha, pero yo escuchaba. Toda mi vida colapsaba frente a esa pantalla. Camila, al teléfono, seguía esperando. ¿Lo verificaste? Sí, Camila. Dios mío. Abuela, escúchame bien. Toma solo lo necesario. Usa la salida trasera. Hay un coche esperándote frente al parque. ¿Cómo supiste? Llevo meses siguiéndolos. No confíes en nadie más. Te explico todo cuando estemos a salvo. Y en ese instante, la puerta de mi habitación comenzó a abrirse. No pensé, no razoné, solo actué. Deslicé el celular debajo de la almohada, apagué la tablet y me metí de nuevo en la cama, respirando como si realmente estuviera dormida. La puerta se abrió por completo. Era Julián. «Mamá», susurró. «¿Estás despierta?» No respondí. «Te traje una tisana para ayudarte a dormir». La dejé en la mesita. Sentí el peso del vaso al ser colocado al lado de mi lámpara. Luego, el sonido de sus pasos alejándose. Esperé. 10, 20, 30 segundos. Cuando estuve segura, me levanté. Fui al baño, abrí la ventana trasera y comencé a deslizarme con cuidado por el tejado lateral. No era la primera vez que salía así. Cuando era joven, escapaba de la casa para ir al río con mis hermanas. Pero nunca imaginé que lo haría de mis propios hijos. Llegué al jardín, me escondí entre las bugambilias, corrí por el sendero hasta la reja trasera. Una sombra se movía al otro lado del parque.
Era un coche encendido. Me acerqué con el alma en vilo. La puerta se abrió. Abuela, era Camila. Vestía ropa deportiva, lentes oscuros, el rostro pálido pero decidido. ¿Estás bien? No lo sé, ¿qué está pasando? Sube, te explico todo, pero primero tenemos que desaparecer por un tiempo. Mientras el coche arrancaba, vi mi casa alejarse en el retrovisor, el hogar donde crié a mis hijos, donde guardé cada recuerdo, cada Navidad, cada cumpleaños. Ahora era solo un cascarón, uno que había intentado tragarme, pero ya era tarde, yo estaba despierta, y ahora comenzaba mi verdadera historia. El coche avanzaba rápido por la avenida desierta. Camila no hablaba, solo miraba por el retrovisor como si esperara ver un auto siguiéndonos en cualquier momento. Sus manos temblaban levemente sobre el volante. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente con la voz rota. A un lugar seguro, un hotel en las afueras. Nadie sabe que existe. Yo lo pagué con efectivo, no hay registros. ¿Cuánto tiempo sabías esto? Camila tragó saliva. Desde hace meses, desde que escuché a mi mamá y a Julián hablando una noche. Creí que era una broma, pero luego empezaron a ocultar cosas, a manipular tus medicinas, a aislarte. ¿Mis medicinas? Sí, cambiaron tus dosis. Querían que parecieras más confundida, que aceptaras firmar sin entender. El mundo giraba a mi alrededor. ¿Y por qué no dijiste nada? Tenía miedo. Si te advertía sin pruebas, podían apartarme de ti o hacerme parecer loca. Así que comencé a grabarlos, a recopilar documentos. Tengo todo en un USB, contratos, correos, citas con abogados. ¿Y por qué ahora? Porque iban a hacerlo esta noche. Iban a conseguir tu firma por la fuerza. No podía esperar más. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Pero no eran solo de dolor, también había alivio, porque en medio de la traición aún quedaba una aliada. Llegamos al hotel a las 4:10 de la madrugada. Era pequeño, discreto, escondido entre árboles y colinas. El recepcionista apenas nos miró. Camila usó otro nombre, pagó en efectivo y en pocos minutos estábamos dentro de una habitación sobria pero limpia. Me dejé caer en la cama sin quitarme los zapatos. No era cansancio físico, era la sensación de haber despertado de una vida entera. Camila sacó su mochila. De ella extrajo una carpeta con papeles, un sobre cerrado y un pequeño dispositivo USB. Aquí está todo, pero antes de que leas, quiero que descanses un poco, te lo mereces. No ver ahora, necesito saber. Camila asintió y me entregó el sobre. Lo abrí. Era una copia del testamento que supuestamente yo había firmado hacía un mes. Pero esto es falso. Sí, lo falsificaron usando documentos viejos. Insertaron tu firma con una herramienta digital. Tengo las pruebas. ¿Y qué dice? Que todo, absolutamente todo, pasa a nombre de Julián. Ni una palabra sobre mí, ni sobre ti, ni sobre el patrimonio de tu esposo. Sentí un nudo en el estómago. Años de esfuerzo, recuerdos, ahorros, entregados como botín a quien más se había alejado del amor verdadero. ¿Y Claudia? Recibe una cuenta en Suiza, ya la abrí. Está a nombre de un tercero, pero tengo la conexión. ¿Cómo conseguiste todo esto? Estudió informática, pero también tenía acceso porque me subestimaron. Siempre me vieron como la chiquilla tierna. No sabían que estaba observando cada paso. Tomé su mano. Era fuerte, segura, capaz. Mi nieta no solo me había salvado, también había comenzado la revolución más importante de mi vida. Me quedé en silencio, sosteniendo la carpeta con los documentos falsificados. Cada línea era una puñalada más. No solo querían robarme, querían borrarme, anularme como persona, convertirme en una sombra para justificar su codicia.
Tenemos que denunciarlos, dije finalmente. Lo haremos, pero hay que hacerlo bien. Si vas sola a la policía pueden manipularte, decir que estás confundida, que es un asunto familiar. Necesitamos pruebas sólidas, asesoría legal y apoyo público. ¿Público? Sí. Una amiga mía trabaja en medios. Si contamos tu historia con pruebas, con nombres, con grabaciones, ningún juez podrá ignorarlo. Y además, nadie podrá taparlo con influencias. Asentí. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a fuerza, no rabia, no venganza, justicia. Y mientras tanto, mañana mismo tramitamos una orden de protección. Diré que tememos por tu integridad. Y yo ya renuncié a mi beca, pero tengo ahorros. Podemos sostenernos hasta que esto se resuelva. La miré fijamente. ¿Por qué haces esto, Camila? Podrías haberte quedado al margen. Porque tú me enseñaste que la familia se defiende con hechos, no con palabras, porque me diste amor sin condiciones. Y porque yo no soy como ellos. La abracé, lloré y supe que, aunque había perdido mucho, aún me quedaba lo esencial, la verdad, la dignidad y una nieta con alma de leona. La mañana siguiente amaneció fría, pero clara. Desde la ventana del hotel el horizonte parecía más abierto. Camila dormía profundamente en el sofá, agotada por semanas de tensión. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. La mente giraba en espiral. Todo lo que creía conocer se había fracturado. Mi hijo, mi hija, aquellos a quienes alimenté, abracé, eduqué, ahora eran extraños, depredadores, pero no podía quedarme en el dolor. Tenía que actuar. A las 7:15 en punto, salimos rumbo al estudio jurídico de una abogada recomendada por una amiga de Camila. Se llamaba Rebeca Landa, y desde el primer instante supe que estaba ante una mujer implacable. ¿Tiene usted pruebas?, preguntó, sin rodeos. Le entregamos la carpeta, el USB, la copia del testamento falso, las grabaciones de las cámaras, las conversaciones registradas por Camila. Esto es más que suficiente para una denuncia penal por fraude, coacción y falsificación de documento público. Pero, ¿necesitamos algo más? ¿Qué? Que usted haga un video contando lo que pasó, con claridad. Para que si intentan desacreditarla, la opinión pública esté de su lado. Vacilé. No me gusta la exposición. Lo sé, pero esta no es solo su historia, es la de muchas personas mayores traicionadas por su propia sangre, y usted puede abrirles los ojos. Miré a Camila. Ella asintió. Estoy contigo, abuela. Y así, sin maquillaje, sin ensayos, grabamos el video. Una toma. Una verdad. Una bomba. El video fue publicado al mediodía en una página de apoyo a adultos mayores. En menos de 3 horas se volvió viral. Miles de comentarios, compartidos, mensajes de solidaridad. Mujeres de todas partes del país contaban historias similares. Mi hija me quitó todo y me dejó en un asilo. Mi nieto falsificó mi firma y vendió mi casa. Creí que era la única. No estaba sola. Había una red invisible de víctimas silenciadas y ahora comenzaban a hablar. Pero no todos los comentarios eran amables. Algunos anónimos me llamaban loca, desagradecida, senil. Sabía de dónde venían, de quienes temían que su propio abuso saliera a la luz. Y entonces llegaron ellos. Esa misma noche, Claudia llamó. «Mamá, ¿qué hiciste?» Dije la verdad. «¿Qué verdad? Estás confundida, alguien te está manipulando». ¿Manipulándome? ¿Como cuando me dieron medicamentos alterados? Silencio. «Escúchame», insistió Claudia. «Si te retractas, podemos arreglar esto. No tiene que escalar más. Ya escaló. Ustedes lo escalaron cuando me convirtieron en un trámite». Colgó. 1 hora después, llegó un mensaje de Julián. «Eres peor de lo que pensaba. Siempre fuiste una víctima profesional». Esa frase me rompió.
no por lo que decía, sino por quién la decía, pero no me detuvo. Rebeca nos citó a primera hora para oficializar la denuncia. La prensa esperaba afuera. No di declaraciones, solo miré al frente. ¿Está lista?, preguntó la abogada. Lo estuve desde el momento en que escuché mi nombre en sus labios como si fuera un mueble. El proceso judicial fue más rápido de lo que esperábamos. Las pruebas eran abrumadoras. El juez ordenó medidas cautelares inmediatas, congelación de cuentas, suspensión del testamento fraudulento, restricción de acercamiento. Julián y Claudia quedaron oficialmente imputados por fraude agravado. La noticia explotó en todos los medios, no solo por el escándalo familiar, sino porque el video, las pruebas y mi testimonio habían encendido un debate nacional sobre los derechos de los adultos mayores. «Eres símbolo», me dijo Rebeca. Y eso, aunque duela, es una victoria. Pero para mí la verdadera victoria llegó una semana después. Estaba en una charla organizada por un colectivo de mujeres rurales cuando una anciana de rostro curtido por el sol se me acercó. No tengo teléfono, no tengo redes, pero vi su video en el centro de salud y gracias a usted no firmé los papeles que me puso mi yerno, me salvó la tierra de mi padre. Nos abrazamos y comprendí algo que ni el tribunal, ni el público, ni los medios habían captado. Esto ya no era solo justicia, era reparación, era siembra. Camila sonrió desde lejos. ¿Lista para el siguiente paso? ¿Cuál es? Reconstruir. ¿Desde dónde? Desde ti. Y por primera vez en muchos años sentí que mi historia apenas comenzaba. Un mes después del juicio preliminar, regresé a la casa de mi infancia, no a la mansión que compartí con mis hijos, sino al terreno donde vivían mis abuelos, en un pueblo escondido entre sierras y viento. La vieja casita ya no existía, solo quedaban piedras, ruinas y un almendro torcido. «Aquí puedo empezar», le dije a Camila. ¿Empezar qué? Todo. Decidimos reconstruir una pequeña vivienda. No lujosa, no aparatosa, solo nuestra, con barro, madera reciclada, energía solar y libros, muchos libros. Durante las obras llegaron visitas inesperadas, vecinos, mujeres mayores, jóvenes, periodistas, activistas. Todos querían ver la casa de la abuela que se enfrentó a sus hijos. Yo no quería ser leyenda, solo quería silencio. Pero entendí que el silencio también se construye con voces que respetan. Una mañana llegó una carta sin remitente. Siempre fuiste más madre para mí que Claudia. Me duele todo, pero no sé cómo mirarte a los ojos. J. Julián. No respondí, porque el perdón no se exige, se trabaja, y él no había comenzado a trabajar. ¿Volverías a hablar con ellos?, me preguntó Camila. Si llegan con verdad, no antes. Esa tarde vi a Camila pintando un mural en la pared externa de la casa. Un árbol gigante con raíces doradas y un corazón latiendo en el centro. ¿Qué es? Tú, abuela, y lo que sembraste. La casa fue tomando forma. Cada ladrillo era una historia, cada espacio, un recuerdo resignificado. No había televisión, pero sí una radio antigua, plantas medicinales, cuadernos en los estantes y sillas que crujían como las de antes. Poco a poco, la gente empezó a venir no solo a mirar, sino a quedarse. Mujeres mayores que escapaban del silencio de sus casas. Jóvenes que querían aprender a vivir sin violencia. Una madre con su hijo con discapacidad. Un hombre que buscaba paz tras una pérdida. ¿Qué es este lugar?, preguntaban. Un refugio, respondía Camila, pero también una semilla, y así nació la Casa Raíz, un centro de acogida, talleres, acompañamiento legal y emocional, y sobre todo, un hogar, sin puertas cerradas, sin herencias manchadas, sin juicios, solo con memoria. El gobierno local intentó regularnos. Decían que no era una institución formal,
pero la comunidad ya nos había reconocido, y eso era más fuerte que cualquier papel. Un día me encontré frente a frente con Claudia. Había venido sola, sin avisar. Traía el rostro marcado por el tiempo y la culpa. «Vengo a pedirte algo que no merezco», dijo, «pero ya no puedo seguir con este peso». No la invité a pasar, solo escuché. «Destruí todo lo bueno que hiciste por nosotros, pero ver lo que lograste sin nosotros me hizo entender lo que perdí». «¿Vienes por perdón?» «Number, vengo a dejarte esto». Me entregó un sobre cerrado y se fue. Dentro había una carta manuscrita. No la abrí de inmediato, porque algunas heridas necesitan tiempo y tierra fértil para cicatrizar. La carta de Claudia permaneció cerrada varios días. La dejé sobre una repisa junto al almendro, como si esperara que el árbol me diera permiso para abrirla. No era por miedo a las palabras, sino a lo que podrían remover. Mientras tanto, la casa raíz florecía. Cada semana llegaban más personas, y no solo mujeres mayores. Llegaban padres con culpa, hijos con arrepentimiento, nietas como Camila con hambre de justicia emocional. Comenzamos a dar talleres de sanación familiar, no terapias, sino espacios donde las personas pudieran narrarse sin interrupción. Había silencio, pero también abrazos, gritos, susurros, lágrimas, risa. Una tarde, una mujer de 82 años, que nunca había hablado en público, se levantó y dijo: «Nunca pensé que iba a morir feliz, pero hoy, por primera vez, me siento viva». Ese día abrí la carta de Claudia. Era corta. «No espero nada, solo quería que supieras que en mi silencio descubrí quién era sin ti. No me gustó. Estoy reconstruyendo. Espero que este sea el primer ladrillo». No lloré, porque las lágrimas ya no eran lo que definía mi dolor. Ahora lo hacía mi elección de seguir sembrando. Esa noche Camila me llevó un cuaderno. «Te están pidiendo que escribas tu historia, abuela». «¿Para qué?» «Para que otras puedan reconocerse en ella, para que no empiecen de cero». Abrí una página en blanco y por primera vez no me tembló la mano. La publicación del libro cambió todo. No era una autobiografía tradicional, era un compendio de recuerdos, fragmentos de diarios, cartas, recetas, pasajes de conversaciones y silencios. Se llamaba «No me fui, solo me moví de lugar». Lo lanzamos en un festival comunitario. No hubo alfombras rojas, solo mesas de madera, empanadas, canciones viejas y una fila de personas con lágrimas en los ojos, esperando una firma, un abrazo, una palabra. «Gracias por contarlo», me repetían, porque ahora ya no me da vergüenza decir lo que viví. El libro se volvió referencia en escuelas, foros sobre violencia familiar y hasta en juzgados. Algunos jueces comenzaron a pedirlo como lectura obligatoria en procesos de mediación familiar, pero lo más impactante fue cuando me llamaron desde una universidad. «Queremos que vengan a hablar con nuestros estudiantes de Derecho», me dijo una profesora, «porque a veces se olvidan que las leyes también tienen rostro». Acepté, no por orgullo, sino porque entendí que mi voz ahora era puente. Cuando llegué al auditorio, había más de 400 personas esperándome. Jóvenes, profesores, incluso algunos padres con sus hijos. Camila me acompañaba. Me tomó de la mano mientras subía al estrado. «Solo sé una cosa», dije ante el micrófono. «A mí no me robaron la casa, me robaron la confianza, pero hoy me la devuelven ustedes». Y estallaron los aplausos. Después de la charla, se me acercó un joven con una carpeta bajo el brazo. Tenía ojeras profundas, manos temblorosas y una voz que apenas lograba salir. «Señora, mi abuela está viviendo algo parecido. No sabemos cómo ayudarla». Lo escuché con atención. Me mostró documentos, audios. Era el mismo patrón: aislamiento, manipulación médica, presión psicológica,
y un intento de despojo disfrazado de cuidado familiar. No soy abogada, le dije, pero puedo conectarte con quienes sí lo son y mientras tanto, escúchala, protégela, hazle saber que no está sola. Esa escena se repitió una y otra vez, en mercados, en terminales de autobuses, en escuelas rurales, incluso en hospitales. La historia que había vivido no era única, era un espejo de miles. Una noche, Camila me mostró un mapa. Mira esto, en el mapa digital había marcadores de colores. Cada uno representaba a una persona que había escrito pidiendo ayuda o compartiendo su historia. Todos estos... Sí, abuela. Es como si hubieras abierto una puerta que nadie se atrevía a tocar. Me quedé mirando los puntos. Eran cientos, miles. Necesitamos hacer algo más, dije. No basta con testimoniar, hay que transformar. Camila sonrió. Ya sé por dónde empezar. Y así nació el proyecto Raíz Legal, una red de asesoría jurídica gratuita para adultos mayores, gestionada por voluntarios, estudiantes y abogados con perspectiva humana. Raíz Legal creció con una rapidez que nos tomó por sorpresa. Empezó con una línea telefónica y un correo electrónico, pero pronto tuvimos que organizar turnos, recibir donaciones y capacitar nuevos voluntarios. Algunos abogados de renombre se sumaron de forma anónima. No buscaban prestigio, solo justicia. Los casos llegaban de todos los rincones. Herencias manipuladas, poderes firmados bajo presión, ancianas encerradas por sus propios hijos, abuelos despojados de sus pensiones. El patrón era siempre el mismo: silencio, vergüenza y una estructura familiar corrompida por el control. Pero ahora tenían una voz. Una tarde, mientras archivábamos expedientes en la casa raíz, Camila se detuvo frente a una fotografía mía con mi esposo, en nuestros años jóvenes. ¿Él qué diría si viera todo esto? Me quedé pensando. Diría que esta finca por fin floreció. ¿Y tú? Que el dolor no me mató. Me convirtió en semilla. Esa noche encendimos una vela por cada historia que habíamos escuchado, no para llorarlas, sino para honrarlas, porque cada testimonio era una raíz que resistía la sombra. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, entendí que esta lucha no era solo mía ni de Camila, era de todas nosotras, las que sobrevivimos, las que hablamos y sobre todo, las que ya no pedimos permiso para existir. El día que me ofrecieron una medalla al mérito civil, mi primer impulso fue decir que no. No porque no valorara el gesto, sino porque sentía que el mérito no era solo mío, era de Camila, de las mujeres que hablaron, de las que me abrazaron en silencio, de las que escribieron su historia sin nombres ni apellidos. Pero Rebeca, la abogada que me había acompañado desde el inicio, me tomó de las manos. Acéptala, porque tú abriste una puerta y esa puerta nos salvó a muchas. El acto fue solemne. Salón oficial, cámaras, funcionarios, discursos. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie con el corazón latiendo fuerte pero firme. No vengo a san agradecer un premio, dije. Vengo a recordar que durante décadas fuimos invisibles, que creyeron que el amor justifica el silencio, que nos enseñaron a cuidar, pero nunca a defendernos. Esta medalla no es un cierre, es un principio, el principio de una nueva vejez, libre, digna y escuchada. Aplausos, lágrimas, abrazos, pero lo más importante sucedió después. En la recepción una mujer se me acercó, peinada con esmero, pero con los ojos hundidos, sostenía una carpeta. Esto es mío, pero también suyo. La abrí. Era un testamento real, firmado en 1989. Dejaba una hacienda entera a su madre, pero nunca se ejecutó. Lo ocultaron, lo rompieron. Me la quitaron, pero ahora quiero recuperarla. ¿Me ayuda?
No respondí con palabras, solo la abracé, porque esa era ahora mi verdadera misión. La historia de esa mujer, se llamaba Ernestina, no fue un caso aislado. A raíz del acto público, comenzaron a llegarnos documentos escondidos, testamentos olvidados, escrituras alteradas y relatos de engaños que habían dormido por años bajo la alfombra del miedo. Raíz Legal abrió una sección especializada: Herencias silenciadas. En menos de un mes recibimos 426 solicitudes de revisión. El patrón era brutal. Padres que firmaban bajo presión, testamentos sustraídos, cambios ilegales en notarías con complicidad de empleados. ¿Cómo es posible?, preguntaba Camila. ¿Cómo pudieron hacer esto durante tanto tiempo? Porque contaban con nuestra vergüenza, respondí. Porque nos enseñaron a callar para no dañar a la familia. Pero ya no era tiempo de callar. Convocamos una rueda de prensa y presentamos 5 casos emblemáticos. Jueces, periodistas y organizaciones sociales se sumaron. El impacto fue tal que un congresista propuso una reforma de ley: mayor protección jurídica para personas mayores en procesos de sucesión. Mientras tanto, Ernestina ganó su demanda. El tribunal le devolvió la hacienda 33 años después. Cuando vino a contármelo, traía barro en los zapatos y una flor silvestre en la mano. No es por la tierra, dijo, es por lo que simboliza me creyeron. Y entonces comprendí que la justicia no siempre llega con uniformes o mazos. A veces llega con la sencillez de un gesto, de una verdad sostenida por años. Camila tomó una foto del momento. «Abuela», susurró, «esto tiene que ser un mural. Nürnberg. Tiene que ser historia». Decidimos crear un archivo viviente, no un museo ni un memorial, algo más poderoso, un espacio donde cada persona pudiera dejar su historia recuperada. Le llamamos el legado rescatado. Instalamos una sala en la casa raíz, estantes de madera, lámparas suaves, mesas circulares. Allí colocamos copias de testamentos recuperados, cartas originales, fotografías y, sobre todo, los relatos contados por sus protagonistas. No había orden cronológico ni jerárquico, solo verdad compartida. Cada semana más personas llegaban, algunas con documentos, otras con solo recuerdos, pero todas con algo en común: el deseo de sanar. Una anciana dejó una nota escrita a mano. No me devolvieron la casa, pero me devolvieron la voz, y eso vale más. Un joven dejó una grabación de su abuela leyendo un poema que ella misma escribió tras recuperar su terreno. A mí no me vencieron, solo me doblaron un poco, como al árbol que crece con viento. Un hombre de 92 años escribió con pulso tembloroso: «Estuve callado 60 años, hoy, al fin, hablo». La casa raíz ya no era solo un refugio, era una catedral de memoria viva, y mientras caminaba entre esos estantes, sentí que había cumplido una promesa que no sabía que había hecho: proteger no solo mi dignidad, sino la de todas las que vinieron antes y las que vendrían después. Esa noche, al cerrar la puerta, Camila me abrazó por la espalda. «¿Estás cansada?» «No», le dije. «Estoy en paz». Los meses pasaron y el mundo parecía girar más lento desde la casa raíz. Ya no vivía con miedo, ni con rabia, ni con pena, pero sí con una certeza: aún quedaba mucho por hacer. Camila fue quien me lo dijo con claridad una tarde mientras tejíamos juntas bajo la sombra del almendro. «Abuela, están empezando a copiar el modelo. Hay comunidades en otros países preguntando si pueden replicarlo». «¿Y tú qué les dijiste?» «Que no necesitas permiso para sembrar justicia». Así nació Raíz Global, una red de espacios de acogida, apoyo y memoria para personas mayores en situación de violencia
fundada desde una finca rural por dos mujeres que lo perdieron todo y lo reconstruyeron desde el alma. Nos escribían desde Chile, México, España, Argentina, Colombia, El Salvador, historias tan parecidas, tan humanas, tan crudas. Algunas decían: me sacaron de mi casa, pero ahora duermo tranquila en un refugio que me recuerda a usted. Mi nieta me mostró su video y gracias a eso pude huir. Pensé que era vieja y sola. Ahora sé que soy fuerte y acompañada. Yo solo respondía con lo que se había convertido en mi mantra. Nos rompieron, pero no nos borraron. Un día recibí una carta con matasellos de Noruega. Estaba escrita en español, con caligrafía firme. Mi madre fue una de las suyas. Hoy dirige un centro de mujeres en Oslo. Gracias por devolverle su historia. Lloré, porque no sabía que lo que habíamos sembrado podía florecer tan lejos. El reconocimiento internacional trajo consigo desafíos inesperados. Reporteros, cámaras, investigadores, invitaciones a congresos. Todos querían saber cómo una mujer mayor y su nieta habían iniciado un movimiento desde una casa de barro. ¿No te incomoda tanta atención?, me preguntó Camila. Un poco, pero si sirve para que una sola mujer más se atreva a hablar, vale la pena. Comenzamos a documentar todo: el proceso legal, la creación del refugio, las historias recuperadas, las leyes impulsadas, y sin querer, Raíz Global se convirtió en referente mundial de resistencia intergeneracional. Un día me llamaron desde Naciones Unidas. Queremos que hable en la próxima asamblea sobre derechos de personas mayores. Su experiencia es única. Viajamos juntas, Camila y yo. Nunca había salido del país. Sentía mariposas en el estómago, pero también una paz profunda. Al llegar, nos recibió una sala llena de delegados. Cuando me tocó hablar, subí al podio con un cuaderno gastado entre las manos. No traigo estadísticas, dije. Traigo cicatrices. Y no vengo a hablar como víctima, vengo como semilla. Conté mi historia, la de muchas. Hablé de la invisibilidad, de la traición familiar, del poder del testimonio y del amor reconstruido. Cuando terminé, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio, uno profundo, denso, sagrado. Y luego, el aplauso más largo que escuché en mi vida. Camila lloraba, yo número. Yo solo sonreía, porque ya no necesitaba ser escuchada. Ahora era eco. Al regresar del viaje, todo parecía más nítido: los árboles, los rostros, los sonidos del campo, como si el mundo me recibiera con una nueva luz. ¿Y ahora qué sigue, abuela?, me preguntó Camila mientras colgábamos nuevas fotografías en la pared del archivo viviente. Ahora, escuchar, que otros hablen. Ya no soy la única voz. Y tenía razón. Nuevas lideresas emergían. Mujeres mayores que antes apenas se atrevían a levantar la mirada, ahora dictaban talleres, organizaban encuentros, acompañaban procesos legales. La Casa Raíz ya no era mía, era de todas. Una tarde recibimos una llamada inesperada. «Soy Claudia», dijo la voz del otro lado. «Quisiera ir a verla, sin presiones, solo hablar». Miré a Camila. «¿Qué opinas?» «Haz lo que tu corazón te diga, abuela». Acepté. Claudia llegó con pasos lentos, mirada baja. Se sentó frente a mí en el mismo banco donde solíamos tomar café cuando ella era niña. «No vengo a pedir perdón, sé que no basta. Solo quería verte. Hablamos por horas, no discutimos el pasado, solo compartimos silencios, y en uno de ellos ella dijo: perdí una madre, pero recuperé algo que no sabía que tenía, la posibilidad de empezar. La abracé, no como antes, sino como quien reconoce en el otro su fragilidad y su intento. Esa noche escribí en mi diario: la justicia no es venganza, es reparación y a veces también reconciliación. El primer aniversario de la Casa Raíz
se convirtió en algo más que una celebración. Fue una consagración. Decoramos con flores secas, banderas hechas a mano, fotografías de quienes habían pasado por allí. Camila preparó un altar sencillo, con nombres escritos sobre piedras, uno por cada mujer que había encontrado cobijo en nuestra historia. Vinieron personas de todo el país, algunas que nunca habíamos visto, pero que hablaban de mí como si me conocieran de toda la vida. «Tú eres la del almendro», me decía una niña, la que no dejó que la callaran. Hubo talleres, conciertos, círculos de palabra, pero lo más fuerte fue la ceremonia del fuego. Escribimos en papel todo lo que queríamos soltar: miedo, culpa, vergüenza. Luego lo lanzamos a una hoguera simbólica. Yo escribí solo una palabra: traición. Y mientras las llamas la consumían, sentí un alivio que no conocía. No porque hubiera desaparecido el daño, sino porque ya no pesaba igual. Esa noche, Camila me regaló un cuaderno nuevo. «Para la segunda parte de tu historia», dijo. «¿Aún hay más?» «Siempre hay más cuando se vive con raíces firmes». Y sonreí, porque sí, aún había más. Los días siguientes al aniversario fueron tranquilos, casi silenciosos, pero ese silencio no era vacío, era maduro, como el campo después de la cosecha. Comenzamos a trabajar en un nuevo proyecto, una escuela rural intergeneracional. No una escuela tradicional, sino un espacio donde abuelos, nietos, madres solteras y jóvenes sin hogar pudieran aprender juntos oficios, lectura crítica, cocina tradicional, memoria oral, resolución de conflictos. «No queremos títulos», dije en una reunión. «Queremos vínculos». La llamamos Escuela del Abrazo, y su lema era claro: «Aquí nos enseñan contenidos, se comparte vida». Camila lideraba el equipo pedagógico. Yo facilitaba los talleres de escritura autobiográfica. Las primeras sesiones fueron duras. Algunas mujeres nunca habían escrito una línea en su vida, pero cuando tomaban el lápiz, algo mágico ocurría. Una escribió: «Nunca me dejaron contar mi versión. Ahora tengo papel y nadie me lo quita». Otra dijo: «Creía que no tenía historia. Ahora sé que soy un libro abierto que nadie leyó». Un día, un niño de 9 años levantó la mano. «Mi abuela me dijo que ustedes son como las raíces, pero las raíces no se ven». «¿Cómo saben que están ahí?», le respondí. «Porque sin ellas nada florece, y aquí todo ha florecido gracias a ellas». En el marco de la Escuela del Abrazo, comenzamos a organizar encuentros intergeneracionales donde los más jóvenes escuchaban las memorias de los mayores, no como obligación escolar, sino como un acto de reconocimiento mutuo. Un día, una joven con tatuajes y mirada esquiva escuchó durante horas a Ernestina, la mujer que había recuperado su hacienda. Al final del encuentro, se acercó y le dijo: «Quiero ser como usted, no fuerte, sino libre». Y en ese momento entendí que nuestra historia ya no era solo de lucha, sino de transmisión. Cada relato era semilla, cada escucha, tierra fértil. Y así, lentamente, comenzamos a preparar la transición. Raíz Global ya no dependía de mí. Camila y un equipo de nuevas lideresas habían tomado el relevo. Yo seguí allí, sí, pero ahora como raíz, no como tronco. Una mañana, mientras bebíamos té bajo el almendro, Camila me abrazó con fuerza. «Abuela, sin ti no existiríamos. Sin ustedes, yo estaría enterrada en silencio». Nos quedamos así, respirando, porque no había nada más que decir, solo vivir, y vivir para nosotras era ahora una forma de justicia. El otoño trajo con él un nuevo aire. Las hojas caían, pero no como signo de fin, sino de transformación. Una mañana recibí una carta certificada. Era de Julián. No supe por qué temblé al verla. Habían pasado años desde la última vez que lo vi,
no desde el juicio ni desde su mensaje de odio, sino desde su huida silenciosa del país. La carta estaba escrita con tinta azul, breve, directa, dolorosa. Estoy enfermo, terminal. No busco perdón, solo quería decirte que todo lo que construiste lo vi y me hizo llorar. Pensé que mi silencio te protegía, pero solo me protegía de mí mismo. No me mires con compasión, solo con verdad, eso basta. Me senté durante horas frente a esa hoja. No lloré, pero sentí como un hueco dentro de mí se expandía, se abría, se convertía en eco. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Camila con cuidado. Nada, dije. Esta vez él habló, y yo solo escucho. Esa tarde escribí en mi cuaderno. Los hijos también pueden equivocarse, y a veces morir con sus errores, pero las madres también tienen derecho a vivir sin cargar culpas ajenas. Y cerré la libreta, con amor, pero también con límite. El mensaje de Julián removió más de lo que esperaba, no por lo que dijo, sino por lo que nunca dijo en voz alta. Las ausencias, los gritos contenidos, las palabras no pronunciadas. Pasé días en silencio, no tristeza, reflexión. Camila lo notó. No insistió, solo me acompañó. Cocinaba sin decir nada, dejaba flores en mi mesa, tocaba música suave por las tardes. Un día trajo una propuesta. Hay una comunidad que quiere que vayas. Te admiran, quieren escucharte. Es en un lugar muy lejano, pero muy tuyo. ¿Lejano cómo? A ti te gustará. Es una casa en medio del desierto. Viven en comunidad, cuidan la tierra, cuidan entre ellos. Acepté, no por huir de Julián, sino por reencontrarme conmigo. El viaje fue largo, en tren luego a pie. Cuando llegamos me recibió una mujer con ojos color tierra. Aquí no pedimos nada, solo compartimos. Y compartí. Mi historia, mi dolor, mi resistencia. Durante días enseñé a tejer memorias, a escribir cartas a quienes ya no están, a sanar con la voz. Pero también aprendí. Aprendí que el silencio no siempre es miedo, a veces es reparación interna. Una tarde, mientras veíamos el sol caer entre cactus y viento, una niña me preguntó, ¿tú eres la del video? No, respondí, yo soy la del árbol. El desierto me cambió, no porque me revelara algo nuevo, sino porque me devolvió algo antiguo, mi centro. Regresé a la casa raíz con otra mirada, más suave, más firme, más mía. La comunidad seguía creciendo, nuevos talleres, nuevas historias, nuevas luchas. Pero algo en mí sabía que el ciclo se acercaba a su cierre. Una noche reuní a todo el equipo. Quiero entregar la dirección, dije, no porque me rinda, sino porque quiero florecer en otros lugares. Nadie discutió, nadie lloró. Solo Camila se acercó y me susurró. Gracias por sembrar este mundo. Me mudé a una casita más pequeña, a unos kilómetros de la finca, con huerta, libros, una radio vieja y visitas semanales de nietas postizas. Allí escribí mi segundo libro, Cuando el silencio se vuelve voz. No era un libro de denuncia, era un canto, una siembra, una despedida luminosa. Y aunque muchas querían que volviera a hablar en público, dije que no, no porque no tuviera que decir, sino porque ya lo había dicho todo, lo necesario, lo justo, lo verdadero. Esa noche, en mi cuaderno, escribí la última línea de mi historia. No me fui por miedo, me fui para seguir viva, y en cada raíz que brota hay una parte de mí que nunca será olvidada. Los días en mi nueva casa eran lentos, y por eso mismo, hermosos. El amanecer llegaba con aroma a café de olla, las tardes con el canto de los pájaros y las noches con la certeza de que no debía nada, a nadie. Había aprendido a vivir sin culpas, sin angustia, sin miedo, solo con gratitud. Pero una mañana recibí una visita inesperada. Era una niña, no más de 12 años.
Llevaba una libreta y una carta en la mano. Venía sola, con paso firme. ¿Usted es la señora de las historias?, me preguntó. Depende. ¿Qué historia estás buscando? Se sentó en el porche, abrió su libreta y me mostró una hoja. Era un árbol genealógico. Soy hija de su nieto. Mi mamá me contó lo que pasó y yo quiero conocer la otra parte. El corazón me tembló, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Le preparé un té y nos sentamos bajo el almendro más joven que había sembrado el año anterior. Y entonces hablé, con voz calma, sin esconder nada. Le conté todo, el amor, la traición, la huida, la semilla. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me dijo, quiero contar su historia en mi escuela, pero con su permiso. No necesitas permiso, niña, solo respeta el silencio. El suyo, el mío y el de todas las que aún no han podido hablar. Desde esa tarde, la niña volvió cada semana, a veces con preguntas, a veces solo para leer, a veces para quedarse en silencio conmigo. Se llamaba Elena. Un día me trajo un cuaderno lleno de dibujos. Son escenas de su historia, pero como yo me la imaginé. Había retratos de árboles, rostros firmes, puertas abiertas, círculos de mujeres, manos entrelazadas y en medio una figura pequeña, de cabello blanco, sentada junto a una nieta. ¿Esa soy yo? Sí, respondió, pero también soy yo. Comprendí entonces que el legado no era solo lo vivido, era lo transmitido con amor. Unas semanas después, Elena trajo una propuesta. ¿Quieren hacer una obra de teatro en mi escuela basada en usted? ¿Le gustaría venir? Acepté. El día del estreno, el auditorio estaba lleno. Padres, madres, abuelos, niños, maestras. La obra era sencilla, pero profunda. Narraba una historia de traición, de huida, de reconstrucción. Mi historia y la de muchas. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. Solo un silencio denso, cálido, compartido. Y entonces, los aplausos llegaron como un río. Elena se me acercó con los ojos brillantes. ¿Qué sintió? Que ya no tengo que contar mi historia nunca más. ¿Por qué? Porque ahora ustedes la llevan en la sangre. Esa noche, al volver a casa, encendí la radio antigua. Sonaba una canción de mi juventud. Cerré los ojos y, por un momento, volví a ser esa mujer que bailaba en la cocina con su esposo antes de que todo cambiara. Pero esta vez no hubo nostalgia, solo paz. Al día siguiente, me levanté temprano, regué las plantas, escribí una última entrada en mi cuaderno. Esta historia ya no es mía, es de todas. Que florezca donde tenga que florecer. Lo dejé sobre la mesa, junto a una taza de barro y una flor seca, y salí a caminar. Nadie supo exactamente cuándo me fui, ni a dónde. Solo encontraron el cuaderno y una nota para Camila. Las raíces ya están firmes, ahora es tu turno de volar. Dicen que me han visto en pueblos lejanos, en refugios anónimos, en plazas leyendo cuentos a niños o en mercados tejiendo con mujeres mayores. Quizás sea cierto, o quizás no importe, porque lo único verdadero es esto. Una mujer que sobrevive es historia. Una mujer que transforma su dolor es semilla. Pero una mujer que siembra libertad en otras es eternidad.